Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de discipulado número 12. Sí, clase de discipulado ya número 12. Con esta cerramos nuestro tercer mes de discipulado con el tema las escrituras. Recuerden que son 4 temas por mes. Esto es matemática lógica, matemática pura. Tres temas y por 4 clases por mes, es decir, 3 por 4, 12 clases. Y hoy vamos a ver principios básicos para estudiar y predicar la Biblia. Recuerden, por favor, colocar sus celulares en modo avión, apartar este espacio solamente para el Señor. Es nuestro espacio de estudio, es nuestro espacio para con Dios, es nuestro espacio de crecer, de avanzar en el ministerio, porque todos los que estamos aquí conectados tenemos un ministerio y un llamado delante del Señor. Y si no, sé que al finalizar de esta clase vas a quedar clarísimo en el ministerio o el llamado o el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que quédate hasta el final, no te vayas a ir, por favor. Vamos a dar inicio, como siempre, dándole al Señor una oración, colocando delante del Señor este tiempo maravilloso. Así que te voy a invitar a que por favor cierres tus ojitos y dispongas allí tu vida para el Señor. Padre, te doy gracias. Muchas gracias por esta clase, por este día, Señor. Gracias por este tiempo que nos regalas de estudiar tu palabra, de conocerte más a través de las escrituras, Señor. Por esa revelación especial que nos dejaste, Señor, estos 66 libros, este canon bíblico, Señor. Gracias porque allí podemos escudriñar, estudiar, profundizar y conocerte cada día más y mejor, Señor. Y hoy queremos que sea así también. Hoy queremos que esta clase sea de mucha enseñanza y aprendizaje para nuestras vidas, Señor. Más con la temática de hoy, más porque tiene que ver con el propósito, el llamado o el ministerio que has establecido en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús dejamos este tiempo de bendición delante de ti. Amén y amén. Una de las primeras cosas que notamos cuando comenzamos a asistir a una iglesia, cuando empezamos a ser cristianos y empezamos a asistir a una iglesia de una manera formal, de una manera seria, yo creo que es la explicación de la palabra, la exposición de la palabra. Es como un golpe en el pecho, es como un golpe de conocimiento a nuestra mente y a nuestro corazón. Algo que nos atrapa es la exposición de la palabra. Cuando vemos allí a un hombre de Dios, a una mujer de Dios explicando, predicando la palabra de Dios de formas que antes no las teníamos o no las veíamos de esa manera, porque quizás veníamos de otras tradiciones, de otras religiones, de otros movimientos, y era de una forma muy rutinaria, muy monótona escuchar los sermones. No había como una profundidad, no había claridad frente a ciertos temas, se convertía en una rutina y ya. Pero cuando empezamos a ser cristianos, a asistir a la iglesia y a escuchar la palabra del Señor, creo que esto es de las primeras cosas y de las que siempre debe mantenerse así. De hecho, es la exposición de la palabra, el impacto que genera en nosotros. Empieza a caerse vendas desde nuestros ojos, empieza a limpiarse nuestro corazón, empezamos a abrir nuestros ojos como niños y a entender cosas que antes no las entendíamos de esa manera. A todos nos ha pasado, amamos la exposición de la palabra. De hecho, hay tiempos de alabanza, tiempos de oración, de ministración, y son tiempos espectaculares y maravillosos. Pero lo que transforma, alimenta y cambia nuestra manera de vivir y de pensar, como dijo el apóstol Pablo, es la palabra de Dios precisamente. Lo que sucede es que admiramos a veces tanto la exposición de la palabra que creemos también que solamente es para las personas que están allí al frente. Y yo creo que ya estamos en un punto en nuestra vida como cristianos, y si estamos haciendo este discipulado 100%, es porque ya es momento de pasar a la siguiente etapa y al siguiente nivel. Porque en el cristianismo no debe suceder lo que sucede en el mundo normal o en el mundo secular, que alguien es digno de admiración porque tiene algún talento, porque tiene un don específico, porque es bueno haciendo algo, o sencillamente porque está en una plataforma y en una tarima, y los demás tenemos cierta admiración o le tienen cierta admiración a esas personas y las ven inalcanzables, como que ellos sí pueden y uno no. En el cristianismo no debe ser así. El único digno de adoración y alabanza y estar en el centro de todo es el Señor, partiendo de ahí. Pero también no podemos endiosar al predicador, no podemos ver que el predicador, porque expone la palabra de cierta manera, él es el único que lo va a hacer así, él es el único que tiene el conocimiento absoluto, él es el único que tiene esas cualidades para exponer la palabra de esa manera. Es una tarea de todos nosotros. La forma de estudiar y de exponer la palabra de Dios de forma clara es una manera que debemos aprenderla todos nosotros. Cualquier cristiano debe aprender a estudiar la palabra y a explicarla respaldada por Dios.
Entonces llegó el momento de no solamente admirar al que está al frente exponiendo la palabra, sino ser nosotros también protagonistas y saber que ese lugar, esa posición, y no solo la plataforma, no solamente un púlpito, sino en cualquier lugar donde nos paremos, es la plataforma y el púlpito especial para enseñar la palabra de esa manera tan hermosa y respaldada por el Señor. Entonces nos acostumbramos a ser cristianos asistentes muchas veces y no cristianos activos en el cuerpo de Cristo. Y lo más probable es que al convertirnos en cristianos asistentes únicamente a una iglesia, lo más probable es que no entendamos el propósito de Dios. Es que nos estamos perdiendo quizás de desarrollar el propósito de Dios en nuestras vidas. Tenemos un llamado y estamos ahí, quizás lo tenemos adormecido, no lo hemos despertado. Y también lo más probable que sucede cuando nos volvemos solamente cristianos asistentes es que hay toda una cantidad de personas a nuestro alrededor, ¿cierto? Tenemos un círculo de personas a nuestro alcance que quizás no van a conocer la verdad de la palabra y la verdad de Jesucristo. Porque lo más probable también, y perdóneme decir tantas veces lo más probable, es que Dios nos ha puesto en medio de ese círculo de personas para que le hablemos de Jesús, para que les expliquemos la palabra y no lo estamos haciendo. Entonces nos estamos perdiendo nuestro propósito personal, pero también nos estamos perdiendo el privilegio de enseñarle a otras personas de los caminos del Señor. Es por eso que en la clase de hoy hablaremos de los principios básicos para estudiar y predicar la Biblia. Lo primero que quiero hacer es que quiero darles 5 pautas o consejos para tener en cuenta cuando vayas a leer la Biblia. Por eso alista tu agenda, tu lápiz y empecemos a tomar nota. Listo, 5 consejos prácticos para que tengas en cuenta el momento de leer la Biblia. Primero, aparta momentos y lugares libres de desconexión, como lo estamos haciendo con este discipulado. Al momento de estudiar de una forma seria la palabra, debes apartar un espacio y un lugar libre de desconexiones, libre de redes sociales, libre de otras ocupaciones. Porque a veces creemos que podemos estudiar la palabra mientras vamos haciendo 1000 cosas a la vez. No. Aparta un tiempo especial para que le des todos tus sentidos al estudio de la palabra. Cuando vayas a leerla, que sea un tiempo calmado, en silencio, tranquilo y solamente para leer la palabra, no para hacer 1000 cosas. Tu celular en modo avión o en silencio. De hecho, yo recomiendo que leamos la Biblia de una manera que no tengamos conexión a internet, porque cualquier mensaje que nos llegue nos desconecta, libre de ruidos y de todo. Que sea tu tiempo devocional con Dios, en pocas palabras. Entonces, aparta momentos y lugares libres de cualquier cosa que nos saque de la lectura bíblica. Lo segundo, ora antes de leer la Biblia pidiendo a Dios que abra tu entendimiento a través de su Espíritu Santo. No leas la Biblia a veces por leerla. Yo sé que en cualquier momento la tomamos y la leemos. Vamos en el bus, en el transporte, en la casa, en el trabajo, en algún descanso, en algún break de nuestro colegio o de nuestro trabajo y podemos hacerlo, ¿sí? Pero aparta un momentico para orar. Listo, dile: Señor, en este momento me dispongo a leer tu palabra. Abre mi entendimiento para poder comprender a través de tu Espíritu Santo, que me recuerde todas las cosas que tú hablaste, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque a veces, no sé si te pasa, pero leemos la Biblia y decimos: leí 3, 4 capítulos, leí un libro completo y no se me quedó nada, no entendí nada, porque quizás no le pediste al Señor que te iluminara, que abriera tu entendimiento y que pudieras comprender las Escrituras. Recuerden que el carácter de la Biblia es un carácter espiritual. El contenido de la Biblia es un contenido espiritual, no material. Es un contenido que nos lleva a nosotros a conectarnos con el Espíritu de Dios. Por eso se debe hacer de esa manera, leerla de forma espiritual, es decir, con oración. Tercer consejo, lee la Biblia de forma constante y a diario para que no pierdas el hábito ni la conexión con la secuencia bíblica. Por favor, que se convierta en un hábito en ti leer la Biblia. Cuando tú haces las cosas de manera repetitiva, dicen los expertos, se te convierte en un hábito, en algo que ya no puedes dejar de hacer. Entonces, si dejas de leer la Biblia a diario, se te quita el hábito y ya sencillamente la vas a leer el día que vas a la iglesia. Y a veces vamos a leerla y ni siquiera sabemos ubicarnos ni comprendemos mucho, porque es que en la casa no lo hacemos. Y la Biblia no se lee únicamente en la iglesia, especialmente se lee es en la casa. Entonces, por favor, léela a diario y crea un hábito. Recuerda, remarca eso, crea un hábito.
Y también para que no pierdas la conexión con la secuencia. Cuando tú dejas de hacer algo, pierdes la conexión con las cosas. Si tú eres deportista y dejas de practicar el deporte, te oxidas, pierdes la secuencia de lo que llevas. Cuando tú estás leyendo la Biblia, empiezas a entender muchas cosas maravillosas, pero dejas de leerla y te desconectas de la línea bíblica que llevabas leyendo y la secuencia bíblica que llevabas. Y esto nos lleva al cuarto punto. Hazte una libreta para tomar notas. Cuando tomamos notas se nos graban más las cosas y podemos volver a las notas para repasarlas. Cuando leas la Biblia, por favor, toma nota. En las Biblias de nosotros, si tú las miras, las de los predicadores, los pastores, las tenemos muy rayadas y hasta ahí mismo llenas de apuntes porque tratamos de tomar nota. Entonces, si tenemos una libreta aparte, un iPad, lo que sea, un computador para tomar nota, toma nota. Pero hazlo para que tú digas, uy, esto me pareció interesante, voy a remarcar esto. Y algún día cuando necesites algo, tú recuerdas, yo ya leí esa parte, yo tomé unos apuntes, vas a los apuntes. Aparte el escribir también te permite aprender y aprender y aprender un poco mejor las cosas, a memorizarlas mejor. Punto número 5, lee libros completos de la Biblia, es decir, termina lo que comienzas, trata de llevar una secuencia y eso te dará lo que se conoce como panorama bíblico, aprenderás a ubicarte en la Biblia. Entonces vamos con la primera parte de este quinto punto, lee libros completos, termina lo que comienzas. A veces empezamos a hacer lo que hace el gordito cuando llega el piquete de carne, ¿no? Pica por aquí, pica por allá, un poquito de aquí, un poquito de allá. Y a veces tomamos la Biblia de esa manera. Leo un poquitico un salmo. Ay, me salto por allá Eclesiastés. Uy, no, yo vuelvo por allá al Génesis. Ay, no, quiero leer algo de las cartas de Juan. Terminas leyendo por allá un evangelio y no lo haces de una forma en secuencia. Entonces te vas a perder la historia bíblica, el hilo bíblico. Ella está escrita en un orden porque sí, por algo. No me refiero a la ubicación de los libros. Me refiero a que cada libro, cada carta está escrita de alguna manera que empecemos y terminemos, por favor, esa lectura. Además, esto te va a llevar a tener una secuencia de la Biblia, lo que se conoce como un panorama bíblico, a ubicarte en la Biblia. Me explico con un ejemplo. Cuando tú vayas a hablar de David, tú ya te ubicas en el tiempo de los reyes, en el Antiguo Testamento. Más o menos ya sabes que eso está en 1 de Samuel, 2 de Samuel, los libros de los reyes y hasta en Crónicas, quizás algo de David. Pero por favor, no vayas a decir, bueno, vamos a hablar de David, voy a leer de David, he escuchado de David y dices, voy a ir al Apocalipsis. No tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces nos da un panorama bíblico. ¿Quiénes eran los patriarcas? ¿Quiénes fueron los sacerdotes? ¿Quiénes fueron los jueces? ¿Quiénes fueron los profetas? ¿Quiénes fueron los reyes en cada tiempo, ¿no? En cada época. El tiempo del Nuevo Testamento, el último de los profetas que fue Juan el Bautista. Los evangelios vienen ahí, la vida y obra de Jesús. Ya sé que eso se trata los evangelios. Luego viene un libro de los Hechos. Lo que sucedió con la iglesia primitiva después de que Cristo se fue. Luego vienen unas cartas. Lo que escribieron los apóstoles, especialmente Pablo, Pedro y Juan, a las iglesias que fueron conformadas en los Hechos de los Apóstoles. Y el Apocalipsis, es el libro de la esperanza, de los tiempos finales, de los tiempos postreros y de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Te da un panorama bíblico. Listo. Estos 5 consejos al momento de leer las Escrituras. Ahora pasamos a la siguiente parte, ya empezamos un poquitico más en lo denso. Sé que este discipulado es básico, pero creo que ya puedes relacionarte con ciertos términos para que vayas creciendo en tu vida espiritual. Hay ciertos términos técnicos en los que ya podemos empezar a entrar, ¿listo? Cuando tú llegas a los caminos del Señor y yo llegué a los caminos del Señor, éramos unos bebés espirituales, ¿cierto? Tomábamos lechecita espiritual. A un bebé tú no le vas a dar una sopa con muchísimas carnes y cosas. No, cuando tú tienes un bebé le empiezas a dar la leche, especialmente la leche materna, ni siquiera leches procesadas, ¿cierto? Y luego ya poco a poco va a poder comer más. De eso se trata la Biblia. Cuando llegamos al Señor, empezamos a leerla y a consumir cositas y a entender las primeras cosas acerca de la salvación, sobre todo del perdón y de la redención y de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y su obra redentora. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, ya es momento de ir comiendo cosas un poquitico más sólidas. Y ya en este punto del discipulado ya empecemos a tocar términos un poco más técnicos, más teológicos, ¿listo? Entonces vamos a manejar 2 términos en la clase de hoy. Recuerden que la clase, ¿cómo se titula la clase de hoy? Principios básicos para estudiar y para predicar la Biblia. Entonces, para estudiar y predicar, 2 cosas. Entonces hoy vamos a aprender 2 términos, uno para estudiar y uno para predicar la Biblia. Entonces el primero será hermenéutica. Quizás ya lo habrás escuchado, toma nota. Y el segundo término será homilética. Entonces, utilizaremos el término hermenéutica, el primero, cuando hablemos de estudiar la Biblia.
Hermenéutica, y aquí hacemos una rayita al frente, cuando hablemos de estudiar la Biblia. Y utilizaremos el término homilética cuando hablemos de predicar la Biblia. Entonces, hermenéutica igual estudiar, homilética igual predicar. ¿Listo? Fácil y sencillo. Primer término, hermenéutica. La hermenéutica es la forma correcta de interpretar textos, especialmente textos jurídicos, contables o sagrados. Ahí dentro de la hermenéutica, la manera en que tú lees y estudias ciertos textos, por ejemplo, lo jurídico, las leyes, el abogado las estudia, las lee y luego interpreta qué dice esa ley. Lo mismo los temas contables. Hay ciertos principios o normas en la contabilidad o en la contaduría. Entonces, el contador, la persona especializada en el tema, lee estos términos, estas normas, estas leyes, por así decirlo, y las interpreta. Ahora nosotros hacemos parte de los textos sagrados, de interpretar los textos sagrados. Entonces, leemos la Biblia y hay que saberla interpretar muy bien. Entonces, no solamente debemos leer la Biblia, porque cualquiera lee, no sé, una revista, lee una historieta, lee un librito por ahí. Pero la Biblia no solamente se lee. La Biblia es nuestro texto sagrado, lo que quiere decir que debemos estudiarla e interpretarla para no decir barbaridades. ¿Ok? La Biblia es para estudiarla y para interpretarla para no decir barbaridades. Por eso hay mucho loco por ahí suelto enseñando cualquier cosa porque solamente la lee, ni la estudia ni la sabe interpretar. Dentro de la hermenéutica o forma de interpretar, vamos a tomar la Biblia, ¿listo? Vamos a leerla, vamos a estudiarla y vamos a hacerle algo que se llama preguntas de investigación. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, etcétera? Es decir, vamos a ponernos en el papel de investigadores con la Biblia. En la hermenéutica le llaman a esto hacerle preguntas al texto y que el texto no las responda. Entonces recuerda qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Voy a ponerles algunos ejemplos. ¿Qué responde a la pregunta qué sucede en este texto? Tú lo lees la porción de la palabra y dices qué está sucediendo en el texto y el texto te contesta, está sucediendo esto, esto y esto. Luego le hacemos la pregunta ¿quién? ¿De quién se está hablando? ¿Quién es el personaje principal y quiénes son los personajes secundarios en esa porción del texto? Luego le hacemos la pregunta ¿cómo? ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Cómo se desarrolló esa historia? ¿Cómo se desarrolló ese texto? Y tomamos nota de eso. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedieron las cosas? Muchas veces la Biblia nos da el cuándo para ubicarnos en el tiempo. ¿Cuándo sucedió? Antes de Cristo, después de Cristo, en el tiempo de Cristo, en el tiempo del rey tal, en el tiempo del emperador tal, o en el tiempo de los profetas o de los patriarcas, en el tiempo de la creación, o ya son tiempos finales que todavía no han ocurrido. Entonces, ¿cuándo sucederán? ¿Sucedieron o están sucediendo estas cosas? ¿Dónde? ¿Dónde sucedieron? Muchas veces la Biblia nos da la ubicación exacta, en un río, en un mar, a la orilla, en una ciudad, en un imperio, en una nación, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Aunque hay más preguntas de investigación, pero esas son las básicas. ¿Por qué? Ya esto responde un poco más profundo, digamos, el desarrollo del tema como tal. ¿Por qué sucedieron las cosas? Ya empezamos a analizar, este mató a este por esto. O Jesús enseñó esto porque el otro le preguntó esto. ¿Por qué? Es la otra pregunta. Todo eso, por favor, vas tomando nota cuando leas la Biblia. También puedes hacer el ejercicio de buscar las palabras que se repiten. Dentro de la hermenéutica está el tema de buscar las palabras que se repiten, porque cuando hay una palabra que se repite varias veces, ustedes saben que la Biblia se escribió de forma intencional, eso lo vimos en la primera clase de este mes. Entonces, cuando se repiten algunas palabras es porque Dios quiso remarcar esa palabra. Algo nos quiere enseñar a través de esa palabra que se repite tanto dentro del texto. Tomas nota, dice, esta palabra se repite tantas veces. Dios quiere decirnos algo a través de esta palabra. Y vas a tomar nota de toda esta información. Listo, le haces las preguntas de investigación, mira las palabras que se repiten y vas a hacer lo siguiente. Vas a sacar el tema que consideres principal en el texto y los temas secundarios. Listo, toma nota. Entonces, lo primero, hacerle preguntas de investigación al texto. Lo segundo, mirar las palabras que se repiten. Y lo tercero, entonces, concluir y decir, bueno, entonces el tema principal de este texto, teniendo en cuenta todo esto, es este. Y los temas secundarios son estos. Vamos a hacer un ejercicio, si les parece, como ejemplo.
para que no se quede solamente en el aire. Acompáñame a la pesca milagrosa, se titula este pasaje, Lucas 5, del 1 al 11. La pesca milagrosa. Cuando estés ahí, bueno, no sé si debas decir amén o no, pero por favor, vea la Biblia rápidamente, ahí te di un tiempito. Listo, estamos ahí. Lucas 5, del 1 al 11, la pesca milagrosa tiene como título, lo vamos a leer rápidamente. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hagámosle las preguntas de investigación. ¿Qué sucedió en el texto? Hubo un momento en el que Jesús llegó a predicar la palabra utilizando unas barcas, pero también las utilizó para hacer una pesca. Y al finalizar, el apóstol Pedro, bueno, no era apóstol todavía, creyó en él y él le dijo: te haré pescador de hombres. Eso fue lo que sucedió resumido en el texto. ¿Quién es el personaje principal? Obviamente el Señor Jesús. Personajes secundarios: está Simón y están los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, ¿cierto? Están ahí. ¿Cómo sucedieron las cosas? Pues el Señor Jesús aprovechó el tema de las barcas para decirles: voy a predicar sobre ellas. Y estas mismas utilizó para ir a la pesca y para darles una gran enseñanza. Al finalizar, cuando el apóstol Pedro obviamente ve que en el nombre de Jesús se echaron las redes y se multiplica, pues la pesca en ese momento sí hubo gran cantidad de peces. ¿Dónde sucedieron las cosas? En el lago de Genesaret. ¿Listo? En el lago de Genesaret. Tenemos que investigar un poco de qué se trata este lago. ¿Por qué sucedieron las cosas? Al finalizar yo entiendo porque el Señor Jesús quería llamar la atención de ellos. Porque de pronto no le creerían si sencillamente llegara a decirle: vengan que los quiero hacer discípulos míos. Él prefirió hacerlo de esta manera. Prefirió hacer primero lo de la pesca, llamar la atención de ellos, hacer el milagro, porque toda la noche ellos habían intentado y no habían pescado nada. Pero en el nombre de Jesús llega este hombre y ahora la red se rompía y tuvieron que llenar 2 barcas de peces, y por eso sucedieron las cosas, porque al final el Señor los llama a ser pescadores de hombres. Entonces la palabra que más se repite, también la revisamos, yo hice la tarea, y tiene que ver con la pesca, pescadores, pescado, pescada, todo lo que tiene que ver con la pesca, se repitió 5 veces. Entonces Dios nos quiere decir algo acerca de la pesca. Creo que es una palabra muy importante ahí. 5 veces se repitió en cuanto a pescadores, pescar, pesca y etcétera. Tema principal entonces, ¿qué concluí yo? ¿Qué podemos concluir? El llamado a ser apóstoles o pescadores de hombres, mejor. El llamado que Dios le hizo a estos hombres, especialmente a Simón, a ser pescadores de hombres, porque la palabra pesca se repite, porque es el tema final. Yo sé que ahí tiene como título la pesca milagrosa, pero ese sería el tema secundario, el tema de la pesca milagrosa, de que en el nombre de Jesús se echa una red y que se multiplican las cosas. En el nombre de Jesús hacemos las cosas y suceden. Creo que es un tema secundario, porque el tema principal no es que el Señor haga un milagro y traiga pescado para que todos tengan una platica, coman y etcétera, y se llenen y ya. No, yo creo que el tema principal es el milagro del llamado que hizo el Señor a estos hombres a ser pescadores de hombres. ¿Sí se dieron cuenta? Rápido, y yo creo que de una manera práctica. Esto, mientras tú lo hagas con todos los textos, cuando estudies, apliques estas normas homiléticas, te vas a dar cuenta que va a fluir más. Ahora tienes toda esta información. Vamos a mirar el tema de la homilética. El primero fue la hermenéutica, igual estudiar. Ahora homilética, igual predicar, porque tenemos ahora toda esta información. Tenemos todo lo que escribimos, preguntas de rigor que le hicimos lo de los temas de las palabras que se repiten, le pusimos un tema principal y unos temas secundarios. Ahora la homilética, ¿qué es? Homilética es, toma nota,
el arte y la ciencia de predicar bien. ¿Sabías que predicar es un arte? El arte de pintar, de dibujar, de hacer escultura, todo aquello que conocemos de cantar es un arte. También la homilética es un arte y es la ciencia de predicar bien. ¿Por qué es un arte? Porque tú no haces una pintura para guardarla o quemarla, tú haces una pintura para exponerla y para que muchas personas vean ese arte y se deleiten con ese arte. Cuando tú preparas un sermón, cuando tú preparas una prédica, cuando tú conoces de la palabra, no es para que te la guardes, es para que la expongas y otras personas conozcan la maravilla de él, la palabra de Dios. Y es una ciencia porque de alguna manera no es solamente predicar por predicar, porque si no confundimos a todo el mundo, ya lo vamos a ver a continuación. No sé si ustedes recuerdan a Cantinflas, este personaje cómico que enredaba a las personas, sobre todo cuando le preguntaban por algún tema en específico. Decía cosas y a la final enredaba a todo el mundo y no decía absolutamente nada. Algo así sucede cuando se trata de predicar. Si no utilizamos la forma correcta, la manera correcta de enseñar las escrituras, vamos a enredar a las personas y no va a haber una claridad en lo que decimos. Entonces la hermenéutica, tenemos como la herramienta hermenéutica, tú estudias la Biblia y te llenas de un montón de información valiosa. Pero ahora, con esa hermenéutica que tú te llenaste de información, debes enseñarla a otros. Y no quieres que te pase lo de Cantinflas y termines quizás montando a Moisés en el arca de Noé y haciendo una confusión de personajes. Ahora aparece la homilética y te da la herramienta para que organices de forma lógica toda esa información bíblica y la puedas exponer de la mejor manera. ¿Listo? Entonces tengo toda esa información hermenéutica, ahora la homilética me permite organizarla y luego exponerla. Yo, por ejemplo, para dar estas clases que ustedes están recibiendo, hago toda mi investigación primero, ¿listo? Hago todo mi estudio y luego con toda esa información construyo un bosquejo que es el que tengo aquí en mi computador y ustedes me ven que yo leo constantemente. Ese bosquejo consta de un título, luego una introducción, luego el desarrollo del tema y por último, las conclusiones. De esa misma manera te aconsejo a que de forma práctica y sencilla construyas tus enseñanzas y preferiblemente le pones el título al mensaje para que genere expectativas. Vamos a retomar entonces para que nos quede claro. Primero vas a darle un título al mensaje. Este mensaje que genera expectativa en la gente. Por ejemplo, el poder del amor. Las personas de una vez dicen, wow, qué título. Vamos a hablar del amor, qué poderoso es, me sirve para mi hogar, para mi familia, para amar a los demás, no sé, pero quiero saber de ese tema. Entonces le pones un título, genera expectativa. Lo segundo, una introducción. La introducción ilustra a las personas. En el caso de esta clase, por ejemplo, ¿qué introducción utilicé? Les hablé acerca de que cuando llegamos a los caminos del Señor nos impacta mucho la forma como la gente predica y enseña las escrituras, pero que debemos pasar de ser solamente espectadores a ser protagonistas. Esa fue la introducción. Entonces, eso ilustra un poco lo que tú vas a desarrollar a continuación. ¿Listo? Luego lo tercero es el desarrollo del tema, que ya es el contenido como tal. Todo lo que ya he venido desarrollando con la hermenéutica y la homilética en esta clase, por ejemplo, es el contenido del mensaje que les estoy dando. Entonces ustedes van a sacar el tema, el desarrollo del tema, que es todo lo carnoso, ¿listo? Todo lo poderoso, todo por lo que las personas están ahí escuchándonos a nosotros. Vas a desarrollar el tema de una forma con un hilo conductor que tenga como sentido lo que explicamos, ¿listo? No empecemos a refundir temas, a refundir versículos, textos e historias bíblicas si no van a tener ningún sentido, ¿listo? Entonces desarrollamos el tema, que es el contenido con una secuencia. Y por último, las conclusiones, que es lo que nos lleva a aplicar lo que aprendimos, porque de nada nos vale decirle a la gente una cantidad de información y luego al finalizar no decirles, oiga, y esto es lo que lo llama a ser Dios. Y esto es lo que pide Dios de usted. Y esto es lo que Dios demanda de usted. Al finalizar las conclusiones, que tiene que ver con la aplicación. Entonces, ya para ir terminando, te voy a hablar de 5 consejos prácticos al momento de enseñar, exponer o predicar la palabra. Les quiero confesar que esta es una de las clases que más me gusta dar. Corrí muchísimo, obviamente, pero el tema de la homilética, que es el arte y la ciencia de predicar, pues por la gracia de Dios soy profesor en el seminario de aquí de nuestra misión en Bucaramanga y esta es una de las clases que yo doy, aparte de otra más. La homilética ahí me encanta porque creo que Dios nos ha dado o me ha permitido tener un buen desarrollo de auditorio, de personas, llevar un hilo conductor de las enseñanzas y bueno, tener buenas conclusiones y buenas aplicaciones y claridad, porque cuando me retroalimentan las personas, de cierta manera dicen, sí, entendí bastante, me quedaron claras las cosas.
etcétera. Listo, entonces estos consejos, 5 consejos al momento de predicar, de hacer la homilética una práctica. Primero, por favor, ten en cuenta el tono de voz. ¿Sí? Si algún día tienes la oportunidad de predicar con un micrófono, ten en cuenta el tono de voz. Yo sé que eso tiene que ver con el ingeniero de sonido muchísimo, tiene que ir de la mano, pero debes sujetarte al tipo de auditorio que tienes, el micrófono que te dieron, el volumen que te dieron para que lo sepas manejar, porque ya tú conoces que hay muchas personas que utilizan el micrófono y abusan de los oídos de las personas, gritan mucho, levantan mucho la voz, no vocalizan bien, no gesticulizan bien lo que van a decir, a veces se lo apartan mucho y las personas no escuchan, a veces se lo pegan mucho y ya es una gritería, entonces debemos manejar muy bien el tono de voz. Si no es con micrófono, si es con una persona que tenemos cerca, aprendamos a manejar nuestro tono de voz. Si somos personas un poquitico muy gritonas, sepamos que hay una modulación para que las personas que nos escuchan, si es un amigo, si es un auditorio, si son muchos, no sientan una molestia al escuchar, porque puede que tenga mucha unción y mucho sentido lo que quieres explicar, pero quizás no vas a tener la retención de su atención y del auditorio, de las personas o de la persona, porque sencillamente tu tono de voz no es el indicado. Segundo consejo, el tiempo. Por ejemplo, cuando se te da una charla con una persona y ves que esa persona conecta contigo con lo que le estás enseñando, no abuses del tiempo, porque quizás, no sé, te lo encontraste en el supermercado y en ese momento cruzaste palabras con ese amigo que hace rato no veías. Tú ahora cristiano, él inconverso, tú le hablas de Jesús, ves el interés en él. Él los 10 primeros minutos quizás te va a poner atención, pero luego si te extiendes 40 minutos o más, esa persona necesitaba ir a hacer una vuelta, una diligencia, lo cogiste desprevenido y por más unción y ganas y sentido que tengas de enseñarle algo, quizás vas a perder la atención de él porque él va a estar haciendo por respeto a ti, pero por dentro está diciendo, se me está consumiendo la hora de parqueadero, me están esperando en casa, necesitaba hacer una diligencia, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, aprovecha bien el tiempo. Y si es en un auditorio también, maneja el tiempo que te permiten. Debemos ser sujetos a las personas que nos dan el espacio de predicar. Si yo soy invitado a algún lugar y me dicen tienes media hora, voy a manejar esa media hora, 40 minutos, voy a manejar esos 40 minutos, pero voy a tener un buen manejo del tiempo. Algo que puedes hacer es revisar si colocas tu celular por ahí cerquita, tienes un reloj de pulso, puedes revisar la hora y estar manejando el tiempo cuando es en un auditorio que te dieron algún tiempo. Las muletillas, empecemos a revisar cuáles son nuestras muletillas. Por ejemplo, en el ámbito cristiano utilizamos muchas muletillas, el amén, amén, el gloria al que vive, el santo, santo. Entonces decimos media palabra y metemos un santo, santo, un gloria a Dios, un amén, amén, y no desarrollamos el tema y no queda claridad en el tema. No tampoco aprovechamos bien el tiempo y se nos va el tiempo por utilizar muchas muletillas, y las muletillas a veces distraen a las personas también, porque las personas empiezan a contarnos cuántas veces decimos amén, amén, gloria a Dios o alguna palabra en específico. Así que empecemos a manejar las muletillas. La presentación personal es súper importante. Por ejemplo, en la clase de hoy yo me traje un color oscuro de camisa y un color oscuro de chaqueta para tocar este punto y que ustedes se dieran cuenta de que la presentación personal es muy importante. A veces como predicadores se sienten muchos estrellas de rock, se sienten muchos en una gala de los premios Oscar, y cuando tú vas a predicar debes tener en cuenta de que tú no debes ser un factor distractor de la palabra. La palabra es la que debe primar sobre la predicación y no tú. Entonces hay una presentación personal indicada en las damas y en los caballeros. No utilizar ropas escotadas, no utilizar ropas ajustadas, todo con decoro, con pudor, porque estamos en un escenario o en un momento para el Señor. Porque qué tal a ti te inviten a dar una clase en una casa a una familia y no sé si es una dama se vaya con cortos o con escotes. ¿Será que la palabra va a gobernar y va a tener la atención en ese momento? Otra cosa, mucho más cuando te pares a un auditorio, revísate bien cómo vas a pasar al frente para que no sea tu ropa, tu vestuario, tu outfit, como dicen hoy los pelados, tu factor distractor. Lo mismo el cabello, todo, que tú revises, que no, uy, por allá un pelito haciendo así. Y usted va allá y el pelito llega al rato, y usted va para allá y el pelito luego lo persigue. Las personas quieren prestarle atención a la enseñanza, pero ese pelito para allá y para acá distrae. Y esto precisamente también tiene que ver con nuestro aseo e higiene personal. Nos ha tocado muchas veces predicadores o gente que enseña que tiene de pronto cosas que se le asoman por la nariz. Es maluco, es chistoso, pero es la verdad. Límpiate bien, aséate bien, obsérvate bien, córtate los pelitos que salen por ahí donde distraen, ¿sí? Que tu presentación personal sea impecable, que tu higiene sea impecable, que tu olor
que sale, que desde tu boca sea impecable, porque de pronto te sientas a hablar con alguien personalmente y le vas a hablar de Jesús y la persona incómoda volteando la cara, tapándose la nariz y queriendo que eso acabe. Entonces tu higiene personal es importantísima. Son cosas que parece que no tienen sentido, pero tienen mucho sentido. Y por último, los gestos. Número 5, los gestos. Ojo a dónde te llevas las manos mientras enseñas o predicas. No te rasques, no te toques partes íntimas, no estés moviéndote tanto para aquí y para allá. No hagas tanto acting al momento de predicar, porque a veces hacemos mucho acting, es decir, hacemos mucho movimiento, saltamos, brincamos, corremos, hacemos rollito para atrás, hacemos movimientos, hacemos toda una gimnasia y a veces nos llevamos las manos a donde no debemos llevarnos las manos, tocarnos, rascarnos, hacernos, no, ojo porque esto distrae también a las personas que nos escuchan. Yo lo resumo con una frase que toda la vida me ha servido al momento de predicar. Algún día me la pegaré en el espejo de mi casa, la imprimiré y la haré, pero yo la tengo en las tablas de mi corazón y es: entre menos haya de nosotros en la predicación, más habrá de Dios en la predicación. Entre menos tú digas es que esto lo hago porque quiero darme a conocer y mostrar y mis ademanes, mi forma, mi vestuario, mi cosa, entre más haya de ti entonces allá, menos habrá de Dios. Pero entre menos haya de ti, tú con tu humildad, tu sencillez, tu practicidad, tu corazón dispuesto más bien para Dios, sin nada ostentoso, pasas allí y dices: Señor, que reine tu palabra. Mira, la gente no se va a enfocar en ti, se va a enfocar en la enseñanza y en la palabra, que al final es lo más, pero lo más importante. Amén. Conclusiones. Todos hemos sido llamados a estudiar y a predicar las Escrituras. Y como en las matemáticas, más por más da más, entre más personas estudiemos la palabra y la prediquemos, alcanzaremos a mayor número de personas con la palabra de verdad. El Señor Jesús lo dijo de la siguiente manera: y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9, del 36 al 38. Todos los que estamos escuchando este discipulado hemos sido llamados a estudiar las Escrituras y a predicar las Escrituras. Es decir, a hacer hermenéutica y luego a hacer homilética. Todos, porque entre más personas lo hagamos, las matemáticas lo dicen, a más personas alcanzamos. O lo dijo el Señor: somos obreros de su mies. Hay mucha mies, pero pocos obreros. Entre más obreros, más mies alcanzaremos. Así de sencillo. Así que déjate usar por Dios. Sal de la comodidad de la silla, de ir a asistir solamente a la iglesia, y lleva el mensaje de salvación a aquellas personas que lo necesitan. El predicar la palabra es el motivo por el cual nos llamamos iglesia. Entonces no nos llamaríamos iglesia. El motivo por el cual nos llamamos iglesia es porque debemos predicar la palabra. O si no, ¿para qué sirve la iglesia? Y este precisamente es el abrebocas para el cuarto tema, el cuarto mes que se nos viene. Cuarto tema, cuarto mes, el abrebocas. ¿Saben cómo se llama? Se titula La Iglesia. Vamos a estudiar un poco de eclesiología. ¿Cuáles son los pilares de fe de una iglesia? ¿Cuál es la función de una iglesia? Y en el caso de nosotros que pertenecemos a una misión, vamos a estudiar un poco los temas y los pilares de fe de nuestra misión. Mis amados, recuerden entonces la tarea o la lección, no la hemos tomado. Queda todavía de tarea estudiar todos los profetas menores, que son 12, y aprendernos 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta lección la tomaremos entonces el viernes 28 de abril de manera presencial, y los que la quieran enviar, que viven lejos, que no son de nuestra iglesia, todos los de nuestra iglesia deben ir de manera presencial a dar la lección, y los que viven lejos, que nos siguen por las redes sociales, recuerden al WhatsApp más 57 317 286 98 59. Vamos a orar. Espero que esta clase haya sido muy clara para ustedes y de mucha utilidad. No olviden repetirla si quieren repetirla y repetirla y repetirla hasta que muchas cosas les quede clara en su vida. Señor, te doy gracias por esta clase maravillosa, esta clase preciosa. Gracias por tenernos aquí reunidos en torno a ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú y solamente tú, mi Rey amado, glorificado, Señor, en medio de las clases. Que seas tú y tu palabra, Señor, revelándote a través de ella en cada persona.
que esta clase, Señor, acerca de consejos prácticos, que quizás no fueron tan prácticos, fueron profundos, para aprender, Señor, a estudiar las Escrituras y posteriormente a enseñarlas, a predicarlas, haya quedado claro en mis hermanos, Señor, tanto la homilética como la hermenéutica, Señor, estas herramientas maravillosas que nos permiten estudiar las Escrituras de la manera correcta y predicarlas de la manera correcta, Señor. Termino, Señor, con lo que leíamos al final, Señor. Hay mucha mies allá afuera. Hay muchas personas que necesitan de ti, que están buscando de ti, Señor. Y nosotros como obreros, preparados cada día más con esos discipulados, Señor, llevaremos el mensaje de salvación a aquellas personas que lo necesitan. Porque a la postre, esto es lo más importante de estudiar. El estudiar no es solamente para llenarnos de orgullo y decir que estudiamos o que tenemos algún título, no. El estudiar, Señor, nos debe hacer más humildes y más amorosos con las personas que necesitan escuchar lo que nosotros aprendemos cada día con estas clases. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.